Os voy a explicar en qué consiste y cómo se calcula el potencial creado por cargas puntuales. Imaginad que tenéis una carga positiva, para empezar, Q mayúscula, en una cierta posición en el espacio. Si yo pongo otra carga pequeña de prueba aquí, va a sentir una fuerza hacia allá, que es hay un campo y por tanto va a sentir una fuerza Q por E. En cualquier posición que yo la ponga va a sentir el campo Q por E, de modo que podéis ver que si yo quiero trasladar esta carga haciendo una fuerza contraria a la fuerza eléctrica, si la quiero trasladar, por ejemplo, de esta posición a una posición B, eso me va a costar un trabajo, me va a costar una energía que se va a acumular como energía potencial aquí. Y si yo la suelto, por ejemplo, con velocidad nula, pues bajo la acción de la fuerza eléctrica se va a mover hacia allá, se va a acelerar y va a adquirir una energía cinética. De modo que las cargas, la carga Q tiene una energía potencial por estar a una cierta distancia R de esta Q. De modo que en este punto, si dividimos la energía potencial por el valor de la carga, pues hay un cierto potencial. Eso es lo que vamos a calcular. Más concretamente vamos a calcular, como siempre, diferencias de potencial. Esta es la carga Q y vamos a calcular, voy a pintar aquí la distancia R. Vamos a calcular la diferencia de potencial entre un punto A y un punto B, y luego cogeré este punto A y lo mandaré al infinito, veréis para qué. Bueno, en esta situación yo pongo la carga puntual aquí, Q, siente una fuerza Q por E hacia la derecha y hay una fuerza en contra, que es la que yo uso para calcular, como siempre, el trabajo y calcular las diferencias de potencial, etc. Para calcular esto, pues voy a poner un sistema de coordenadas que es este, las R's positivas hacia afuera, ¿vale? Esto no va a depender solo va a depender de la distancia, desde el punto donde está la carga hasta B o hasta A, no de si es en esta dirección o en esta otra dirección. Entonces lo voy a hacer en una y vale para cualquier dirección. Bueno, entonces, como hemos dicho otras veces, la diferencia de potencial entre B y A será el trabajo de la fuerza, de esta fuerza contraria, para ir desde A hasta B dividido por la carga Q. Muy bien, en este caso me va a resultar más fácil calcular VA menos VB y luego darle la vuelta, ¿vale? Para hacerme menos líos con los signos. Entonces será el trabajo de la fuerza en contra para ir, esto era para ir desde A hasta B, ir desde A hasta B, pues ahora como le he dado la vuelta, pues será desde B hasta A, partido de Q. ¿Vale? Entonces tengo que calcular este trabajo de la fuerza contraria a la eléctrica para ir desde B hasta A. Entonces tengo aquí la carga Q en el origen, en R igual a 0. Tengo un punto B en el que voy a empezar a una distancia RB y un punto A al que quiero llegar a una distancia RA. Esta es la coordenada R, entonces esto es la fuerza. Recordar que es la de la fuerza contra. La fuerza contraria, el trabajo es la fuerza por el desplazamiento. Aquí tengo un problema. Podríais pensar, es esto, la fuerza por el desplazamiento, sobre todo, donde el desplazamiento es esto. Vale, no lo podéis hacer así porque esta fuerza no es constante. ¿Vale? Es el único ejemplo que vamos a ver quizá.
esta fuerza va cayendo con la distancia r, porque es como la fuerza eléctrica, la ley de Coulomb va cayendo con el radio al cuadrado. Entonces no puedo multiplicar la F por la D. Lo que tenéis que hacer es una integral, ¿vale? Yo la voy a hacer, no es que sea fundamental que lo entendáis todo, me va a interesar el resultado final, pero bueno, por una vez la voy a hacer. La fuerza en contra es menos Q por el campo, entonces sería la ley de Coulomb, la fuerza que siente es K por Q pequeña partido de R cuadrado. Esta es la fuerza eléctrica. Si yo quiero la fuerza contra el campo eléctrico, contra la fuerza eléctrica, esta es la eléctrica, pero yo estoy interesado en contra, pues le pongo un menos, porque es negativa, va hacia la izquierda, ¿vale? Muy bien, daos cuenta que si Q grande es positivo y Q pequeño es positivo, pues esto es un número negativo que es hacia la izquierda de las R's, está bien, es consistente. Vale. Y ahora hay que multiplicar por el desplazamiento, pero como esta fuerza depende de la posición, pues tengo que hacer la integral, ¿vale? Es así. En realidad esto es la fuerza por un pequeño desplazamiento diferencial de R, de aquí, de B, aquí un pequeño... Voy multiplicando fuerza por pequeños desplazamientos. ¿Veis que...? Y luego sumo todo. Eso es la integral, desde B hasta A de la fuerza por el desplazamiento diferencial. Sumáis todos, eso es la integral. El ángulo es 0, entonces ya está tenido en cuenta. Bueno, sería 180 si queréis, pero ya está tenido en cuenta aquí en este menos, ¿vale? Entonces tengo que hacer esta integral, ¿vale? Esta integral es muy fácil. Si recordáis, la derivada de 1 partido por x es menos 1 partido de x cuadrado, o si queréis con el signo menos este de aquí, bueno, no, con esto me vale. Entonces la integral de esto me va a dar esto de aquí, ¿vale? Porque derivada e integral son operaciones contrarias. Entonces la integral de menos 1x cuadrado, el diferencial de x, es 1 partido por x, ¿vale? Bueno, esto es lo mismo que tengo aquí, solo que en vez de x le he llamado r y ya está, pero es lo mismo. Entonces esto es k, estos son constantes, salen fuera y me queda, 1 partido por r entre el punto B y el punto A. Entonces, esto es, a ver si lo he hecho bien. Sí. No, perdón, no lo he hecho bien, porque estoy haciendo la integral desde el punto B hasta el punto A. Entonces este es el punto final y el punto inicial. Entonces esto queda K por Q pequeña a 1 partido de RA menos 1 partido de RB. O Q pequeña RA menos QRB. Muy bien. Ahora me lo llevo a la definición aquí de potencial. VA menos VB es el trabajo BA de la fuerza en contra de la eléctrica partido por Q, así que esto queda, bueno, ya veis que con esta Q se va a ir con esta Q pequeña de aquí y esta de aquí, o sea que va a quedar K por Q partido de RA menos K por Q partido de RB. Ahora lo voy a poner como me interesaba al principio, sin más que cambiarle el signo.
cambio el signo a los dos lados. Y este es el resultado interesante del final, ¿vale? Yo tengo la carga Q, crea una diferencia potencial entre un punto B que esté más cercano y uno que esté más lejano, que es esto, esta diferencia. Entonces podéis asociar claramente que este es el potencial en B y este es el potencial en A, ¿vale? O si queréis podéis hacer de otra manera. Si tomáis la posición del punto A, la ponéis muy lejos, es decir, RA va tendiendo a infinito, pues esto va a desaparecer y nos queda solo el potencial en B. Entonces voy a definir el potencial en un punto a una cierta distancia R de una carga Q, potencial creado por carga Q en un punto a distancia R es una distancia positiva, es K por Q partido por R. ¿Veis? Entonces si yo quiero calcular de esta, ya puedo volver a sacar esta, o sea que todo es consistente, ¿vale? Bueno, este es el potencial creado por una carga puntual. Vale. Ya casi voy a acabar. Solo daos cuenta que si la carga es positiva, esto tiene esta pinta. Esta es la posición, la distancia, ¿vale? En cualquier dirección. R, o aquí, R, o aquí, R. A un punto que esté a distancia R, me da igual en qué dirección mire, va haciendo así en función de R. A medida que nos alejamos, a medida que R es más grande, va decayendo porque va siendo R más grande y esto en número total va siendo más pequeño. Entonces esto es así. Esta es la pinta que tiene el potencial creado por una carga puntual positiva. Si Q grande es negativo, si la carga puntual que crea el campo y el potencial es negativa, pues esto va a ser todo números va a ser un número negativo y va a ser así. ¿Vale? La misma pinta, pero negativo. Esto es el 0. ¿Vale? Que se alcanza, el 0 se alcanza en el infinito. Como hemos visto aquí, cuando yo tiro RA hacia el infinito, pues esto se va a 0. ¿Vale? Entonces, como veis, moraleja, las cargas positivas crean potenciales positivos. Las cargas puntuales negativas crean potenciales negativos. Y en cualquier caso vale K por el valor de la carga que lo crea partido por R. Y aquí ponéis el valor de la carga con su signo. ¿Cuál es la ventaja del potencial frente al campo eléctrico? Es que si tengo más de una carga, poner Q1, Q2, Q3, ¿recordáis lo complicado que era calcular el campo creado, el campo total? Que había que hacer los campos que son vectores y sumarlo vectorialmente y tal. Bueno, la ventaja del potencial es que si yo quiero calcular el potencial, por ejemplo, en ese punto, cuál es el potencial total en ese punto, pues no tengo más que ver cuál es la distancia R1, la distancia R2, la distancia R3 y el V total es la suma de los potenciales, el creado por 1, el creado por 2 y el creado por 3. Tan sencillo como eso. Y estos son números. Esto será positivo o negativo dependiendo de la carga 1, positivo o negativo dependiendo de la carga 2, positivo o negativo dependiendo del signo de la carga 3 y el total en este punto P pues es la suma. ¿Vale? Entonces el trabajar con potenciales es mucho más sencillo que trabajar con campo porque es un escalar, no es un vector.